Pachikuy pinucham alkayman upichikal akayñan kas kintunñan kupayta shakiswan tayman mialklen. Cuentan los antiguos que en épocas inmemoriales habitaban en el Ayonwen, confines del universo, grandes espíritus que vivían con otros espíritus menores, pero algunos de ellos disputaron su dominio. Entonces, los espíritus mayores se enojaron y escupieron a los otros, lanzándolos violentamente al vacío. Algunos de ellos quedaron atrapados en las rocas, otros siguieron trabajando arduamente, explotando como fuego. La explosión tuvo tal efecto que los fuegos quedaron en el Wenumap como estrellas brillando. Wang Len, una espíritu menor, quedó tomada en una de sus puntas, al borde de caer desde la Yongwenu, lo que compadeció a los espíritus mayores, quienes la tomaron y se la llevaron, decidiendo transformarla en mujer. Es así como Wang Len, transformada en mujer, desde lo alto, fue lanzada al Nakmap, que es la tierra, se aturde y queda profundamente dormida. Al despertar, ve que el espacio era árido y lúgubre. Entonces se pone a llorar y de sus lágrimas brotaron la Fien, lago, y Leufa, río. Luego caminó por el espacio, haciendo sangrar sus pies, y de esa sangre brotaron flores, pasto y toda vegetación. Un día, los espíritus mayores llamaron a Antu, Sol, y a Kuyen, la luna. Les preguntaron qué podían hacer, porque ella estaba sola. Entonces Antu hizo un hijo que fue dejado como hombre, lanzado al vacío, y quedó aturdido al caer en el Nakmar. Y su madre Kuyen salió de noche a cuidar su sueño, abriendo una ventana en el cielo. Wang Len encontró al hombre y lo despertó con su armónico canto. Luego, ambos se pusieron a cantar y a jugar, y así comprendieron que juntos podían aprender a vivir en el Nakmar con todo el Istrofil Monen, donde Kuyen regiría el ciclo reproductivo y Antu el ciclo de maduración.